El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. Soy Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana, por una familia íntegra, informada y con decisiones. Soy Cristina Cabaleiro, psicóloga licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, Barcelona, con una certificación en coaching como coach profesional por la Federación Internacional. Trabajo en psicología infanto-juvenil por una niñez y juventud con valores, principios y oportunidades. Soy Leticia Marlene Sacalchot Cotón, presentadora, locutora, editora de radio y televisión, coach para la creatividad y la innovación, avalado por Florida Institute of Management, Miami, USA, por una mujer empoderada, con visión e identidad. Alma de Mujer Internacional más. Bienvenidos. Ciencia, humanismo y alta tecnología. Centro Clínico de Gastroenterología, uno de los centros más especializados del país, con la tecnología más avanzada a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, hígado y páncreas. Centro Clínico de Gastroenterología, dirigido por la doctora Sarita Tobar de Huracán, gastroenteróloga, endoscopista y médico internista, especializada en el centro de mayor prestigio de México, DF, Hospital Salvador Subirán, y en la Universidad Autónoma de México. Será un honor servirle. Centro Clínico de Gastroenterología, al cuidado de su salud digestiva. Quetzaltenango se distingue por su gastronomía. Sabor auténtico, realizado por recetas únicas heredadas de generaciones de antaño. Restaurante Flor Maya. Comida típica y asados. Gastronomía Maya, el sabor único de Guatemala. Estamos en Octava Calle, C19-11, Zona 1. Eventos únicos. Sabor único. Flor Maya. ¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y Sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y Sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Inicia el 2017 produciendo. Vendo amasadora y refinadora industrial, capacidad 75 libras de masa, motor HP 3 caballos de fuerza, marca Equipasa, Remato, batidora Spark Mixer, óptimas condiciones, 50 libras, ideal para el negocio de la pastelería. Mayor información al 45 45 46 57. Muy buena tarde, mi nombre es Silvia Arabela Aparicio Sánchez. Soy médico dermatólogo, estoy ubicada en la 9ª calle 9-11 de la zona 1 de Quetzaltenango, en el centro histórico de Quetzaltenango, salida a Almolonga. La especialidad de dermatología consiste en tratar enfermedades de la piel, pelo y uñas. Así también nos dedicamos a hacer tratamientos cosméticos como aplicación de botox, aplicación de rellenos, peelings, mesoterapia en áreas de cuero cabelludo para las personas que tienen pérdida de cabello. Nuestros números de teléfono son el 7763-1911, 5632-7257. Será un gusto poderles atender. Amiga, ¿sabe que el cooperativismo ayuda al emprendimiento de mujer? Sí, y en COSAMI encontramos bajas tasas de interés. Tú pones la idea y COSAMI te pone el capital. Porque COSAMI es tu cooperativa de confianza. Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Este es un nuevo programa de Alma de Mujer Internacional más
y hoy decidimos que correspondía pues hablar sobre lo que es la prevención de desastres naturales en relación al pues, terremoto que vivimos todos los habitantes de Xela el pasado miércoles, la madrugada del pasado miércoles. Entonces, pues en relación a ese evento nos pareció muy práctico y útil invitar a personas que representan el cuerpo de socorro y que pues verdaderamente su labor es fundamental en este tipo de circunstancias. Entonces va a ser un programa dirigido a ustedes para que intentemos pues mantener la calma, estar prevenidos, saber cómo actuar y que sea de utilidad pues para todos los que lo escuchen. Antes de entrar a presentar al cuerpo de socorro que nos acompaña hoy, yo quisiera hablarles de algo que es muy común cuando uno vive una experiencia traumática, una experiencia que le impacta, como este caso pues puede ser un terremoto u otro desastre natural, y es el trastorno por estrés postraumático. Es una connotación psicológica, es un síntoma psicológico, el estrés tras ese impacto. Entonces, algunos de los síntomas que nos pueden ayudar a detectar que verdaderamente estamos sufriendo un trastorno de este tipo, pues son, por ejemplo, tener ideas repetitivas, imágenes y recuerdos del acontecimiento que nos impactó. En este caso puede ser recordar algunos momentos de ese terremoto en el que sentimos que un miedo muy intenso, entonces de repente pues estar trabajando y que esas imágenes vengan a nuestra cabeza. Otro de los síntomas en el estrés postraumático es, si no tengo esos recuerdos, sí de repente sentir que estoy sobrealterada, muy irritable, y que, por ejemplo, ante cualquier ruido o ante un acontecimiento de repente imprevisto, me sobresalto, ¿no? Y de repente, compañera, pues grito, o estoy un poco irritable, más irritable de lo normal. Y siempre en el estrés postraumático suelen darse pues el insomnio, los problemas para conciliar el sueño y de repente pues el aceleramiento del ritmo cardíaco, sudoración de manos, que son síntomas de la ansiedad, ¿no? De esa sensación de amenaza, de miedo a que en el futuro pase y se repita ese acontecimiento que me ha impactado y que es traumático. Entonces, una de las claves para verdaderamente que el estrés postraumático no se dé y para manejarlo una vez ya ha sucedido es estar informado sobre cómo actuar si se repite un hecho igual, ¿no? Por eso es importante escuchar atentamente a estos compañeros y a estos grandes profesionales que se dedican a algo muy delicado, ¿verdad? Que es socorrernos en situaciones de inseguridad y por tanto vale la pena estar muy atentos. Compañera, ¿qué tal está? Buenas noches a todos, gracias a ustedes por estar aquí. El día de hoy estamos hablando sobre prevención, sobre desastres naturales, y es importante recordar que sentir el terremoto que hubo, los sismos que hay, es un signo de vida. Sin embargo, la forma en que lo sentimos puede ser una situación de muerte. Tenemos muertes en este terremoto por infartos, por el mal manejo emocional que existe del proceso natural que ocurrió, y eso muchas veces se da por desconocimiento, se da porque uno no está tomando sus medicamentos correctamente. Por eso el día de hoy tenemos a la compañía de bomberos voluntarios de Quetzaltenango, tenemos a 3 invitados especiales: el bombero de primera clase Estuardo Carranza, bienvenido a nuestro programa; el bombero de tercera clase Jorge de León, bienvenido a nuestro programa; y la dama de tercera clase, Teresa Grijalva, también sea bienvenida. Y es muy importante la presencia de ellos en este momento aquí porque son la primera fuerza élite de nuestra comunidad que nos sale muchas veces a rescatar y recordar mucho que el trabajo del bombero voluntario, como lo dice, su segunda parte es voluntario. Ellos lo hacen por pasión, están entregando sacrificio, muchas veces han dejado su familia, también con lo mismo del estrés postraumático, están sus familiares sufriendo el terremoto y ellos están activando con otra familia. Para ellos también es difícil y los invitamos el día de hoy porque sabemos que son personas capacitadas y que el día de hoy nos van a dar mucho de su conocimiento, tanto teórico como práctico, para que nosotros aprendamos mucho del manejo de situaciones de desastre natural. Vamos a empezar con ustedes a preguntarles por qué Quetzaltenango es un área vulnerable para desastres naturales. Sí, buenas noches. Como Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango, pues la quinta compañía ha tenido a bien un departamento de seguridad y prevención en la cual pues se ha dedicado a capacitar varias empresas. Pero ¿por qué Quetzaltenango es vulnerable? Quetzaltenango es muy vulnerable debido a de que pues a nivel nacional pues nos rodean 3 placas tectónicas. Dentro de ellas tenemos la placa de Cocos, tenemos la del Caribe y tenemos la de Norteamérica. Obviamente nosotros estamos en una de las llamadas líneas de fuego que viene desde Argentina y termina en lo que es la falla de San Andrés. Toda esta línea pues
ocupa lo que es Sudamérica, Centroamérica y va a desembocar a la parte de Norteamérica. Ahorita la placa que nos está dando un poquito de problemas y que está en estado de subducción o que nos está dando un poquito de liberación de energía es la placa de Cocos, que es la que nos está dando cada cierto tiempo movimientos sísmicos, algunos pues obviamente que solamente el sismógrafo lo siente y otros que básicamente pues se miden en escala de Richter. Y pues no cabe más en mencionar que el día de ayer, pues el día miércoles en la madrugada, pues se dio uno de 6,9 catalogado en escala de Richter, y que pues vino a darnos un poquito de problemas en escala de Mercalli, que es la intensidad de los daños que se pudieron suscitar acá en Quetzaltenango. Quetzaltenango no solamente tiene este tipo de problemas, sino también tenemos el domo que nos está dando ciertos problemas ahorita, que es la tira de estos, la ceniza del domo de Santiaguito, que es todo el piroclástico, que pues obviamente algunas veces dependiendo del clima, pues se va hacia la costa sur y algunas veces nos viene a afectar a nosotros. Y otras vulnerabilidades que tiene Quetzaltenango, pues que ahorita vamos a conocer. Pues dicho esto, dichos los riesgos que tiene y corre Quetzaltenango dada la geografía del lugar, ¿cuáles serían los fenómenos naturales, los desastres naturales para los que tenemos que estar preparados los habitantes de aquí, de la zona? Buenas noches. Quetzaltenango está propenso a inundaciones, deslaves, terremotos e incendios. Inundaciones en las épocas de lluvia, en parte del invierno. Deslaves viene de la lluvia también, ¿verdad? En los terremotos en cualquier momento estamos propensos a una falla tectónica o un acomodamiento tectónico. Y los incendios de la nada, ¿verdad? De la nada, un cortocircuito, una fuga de gas. Pero estamos nosotros a la disposición de poderle servir a la población. Pues es importante que usted en su casa nos siga acompañando en este programa, ya que vamos a aprender sobre qué objetos debe tener su mochila de seguridad, cómo usted debe actuar antes, durante y después de un siniestro como el ocurrido anteriormente. Sí. Y antes de irnos al corte comercial, es importante que usted conozca que en la década de 1970, cuando ocurrió el terremoto que muchos vivieron, hubo una gran cantidad de casas que se cayeron. ¿Y por qué? Porque eran hechas de mampostería de adobe. Después, de la década de 1980 a 1990 y año 2000, esta cantidad de casas no fue tanta la que se cayó en los sismos porque el block sustituyó el adobe. Sin embargo, a partir del año 2000 sucede que la vulnerabilidad de las casas es peor que cuando eran de adobe, porque han superado los 3 pisos de altura con el block. La organización guatemalteca que se encarga de medir la calidad de block dice que si usted tiene una casa de block no puede superar los 3 pisos de altura. Entonces, esto solo para tomar una anotación por aparte y ponerse a pensar de qué está hecha su casa. Si su casa fue hecha por un maestro de obra, no ha sido evaluada por un ingeniero, hágame favor de tomarse un momentito de su tiempo. Invierta en que le puedan evaluar la estructura de su casa, porque eso le puede salvar la vida. Con esto y más regresamos después del corte comercial. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Primera calle 20-18, zona 3. Centro Médico María Auxiliadora. Teléfono 7765-4824. Quetzaltenango se distingue por su gastronomía. Sabor auténtico, realizado por recetas únicas, heredadas de generaciones de antaño. Restaurante Flor Maya. Comida típica y asados. Gastronomía Maya, el sabor único de Guatemala. Estamos en octava calle, C19-11, zona 1. Eventos únicos, sabor único. Flor Maya.
¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Inicia el 2017 produciendo. Vendo amasadora y refinadora industrial, capacidad 75 libras de masa, motor HP 3 caballos de fuerza, marca Equipasa, remato, batidora Spark Mixer, óptimas condiciones, 50 libras, ideal para el negocio de la pastelería. Mayor información al 45 45 46 57. Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Aguilar, pioneros en la innovación de servicios, exámenes de rutina, hematología completa, química sanguínea, microbiología, urología y más, pruebas de infertilidad masculina y femenina, servicios de ADN, trabajamos las 24 horas al día, los 365 días del año, teléfonos de emergencia 5784-0405. Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Aguilar. Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7794-3232. ¿Es adecuada la alimentación de su bebé? La alimentación durante los primeros años de vida es fundamental para el adecuado desarrollo de los niños. Es importante de que no se abuse de las grasas, así como consumir frutas y verduras al menos 5 veces al día. Soy el doctor Jorge Ramos Cepeda, pediatra. Visítenos acá en Edificio Médico San Lucas en la oficina 304. ¿Quieres saber por qué la psicología es importante? Observe los casos que le presentamos a continuación. Asumir. ¿Crees saber lo que los demás piensan de ti y eso te condiciona para relacionarte con ellos? Deberes e imposiciones. ¿Sientes que cargas con obligaciones e imposiciones que no son tuyas y provienen de tu cultura? Idealización. ¿Idealizas tus aspiraciones a tal punto que se vuelven inalcanzables y reales y te frustran? Sobregeneralización. ¿Utilizas frases como nadie me va a querer nunca? Siempre me pasa lo mismo. Nunca lo conseguiré. Catastrofismo. ¿Haces una tormenta en un vaso de agua? Acuda al psicólogo si es necesario, busque ayuda cuando las situaciones le sobrepasen y recuerde, trabaje su mente y estará mejorando su vida. ¿Preocupado porque la contabilidad de tu empresa no puede estar al día? Tranquilícese. Arresuc, auditores y consultores, Arreola, Suchi y Cifuentes se encargan de la contabilidad de su empresa. Confianza y seguridad. Y te brindamos una excelente asesoría tributaria. Contamos con muchos años de experiencia asesorando empresas a nivel nacional. Contáctenos al teléfono 7761-9428, 7765-0564, en Shela, local 77 y 78, Centro Comercial Montblanc. Amiga, ¿sabe que el cooperativismo ayuda al emprendimiento de mujer? Sí, y en COSAMI encontramos bajas tasas de interés. Tú pones la idea y COSAMI te pone el capital. Porque COSAMI es tu cooperativa de confianza. Consejos de prevención ante un sismo. Si se encuentra dentro de una edificación, mantenga la calma, no salga corriendo. Encuentre el triángulo de la vida. Ese espacio pequeño entre un mueble y la pared servirá de refugio ante un colapso. Identifica las rutas de evacuación y los sitios seguros descritos en el plan de contingencia. Si se encuentra caminando,
Aléjese de edificaciones, árboles, postes, líneas eléctricas y telefónicas, porque puede caer y causarle daño. Si se encuentra manejando, maneje hacia un lugar alejado de puentes o vías elevadas. Estacione su vehículo en un área fuera de peligro. Quédese en su vehículo hasta cuando el movimiento haya pasado. Bienvenidos a esta segunda parte del programa. Seguimos hablando sobre prevención a desastres naturales, en este caso acompañadas por el cuerpo de socorro, los bomberos, esos profesionales que nos ayudan en situaciones de máximo riesgo, así que les agradecemos mucho esa profesión tan valiente, esa actitud tan de servir. Y antes de seguir haciendo preguntas y aprendiendo mucho de ellos, un saludo especial a doña Olguita Ramírez y a las monjitas del convento Madre de la Cruz de Quetzaltenango, que son seguidoras del programa. Un abrazo muy especial desde aquí. Igual otro abrazo a nuestra compañera Leti, ¿verdad, Sarita? Que no ha podido estar con nosotras, pero igual le enviamos un saludo y la tenemos aquí de vuelta el próximo domingo. Vamos a ir con más preguntas. Sería interesante saber qué normas legales rigen la actuación del cuerpo de bomberos. Bueno, sí, digamos en Guatemala todas las instituciones, digamos a nivel institucional, nos basamos a normas que son regidas por la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, y que pues nosotros nos basamos a estas normas, siendo la NR2, que es la norma para la reducción de desastres de CONRED. Esta norma número 2 se utiliza en lo que es escuelas, edificios públicos, todo lo que es la señalización, digamos la parte preventiva, en donde pues la señalización miramos todo lo que en sí embarca una seguridad ocupacional para los edificios públicos. Cuando hablo de edificios públicos no me estoy refiriendo solamente a los de gobierno, sino estamos hablando de edificios privados en donde incluyen a terceras personas, y que pues por ende ahí también necesitamos que estos edificios sean seguros para todas las personas a la hora de una evacuación inmediata o una eventualidad no esperada, y en donde ellos tienen que estar pues capacitados, tener alarmas, tener brigadas a la hora de una evacuación inmediata. Es muy interesante lo que nos cuenta, porque si no hay normas, todos no podemos trabajar en equipo, y cuando trabajan con CONRED son múltiples instituciones que tienen que conocer un mismo procedimiento para que todo fluya de mejor manera. Es importante traer a colación en este momento cuántos de nosotros en nuestra casa, al comunicarnos con nuestros familiares, decíamos: sí, en mi casa se cayeron los cristales, se cayeron los vidrios, se cayó una ventana en el momento del terremoto. Pues ese es el momento en el que estamos ahorita, el antes de otro posible terremoto. Entonces mi pregunta sería para ustedes: ¿cuáles son los planes de acción que nosotros como comunidad, como familia, como sociedad podemos empezar a implementar en este momento en nuestras familias para poder tener una repercusión menor de desastre en estas situaciones? Bueno, definitivamente tenemos 3 pasos a seguir muy importantes. Dentro de ellos tenemos lo que es el antes, durante y después de la eventualidad de un sismo, de un incendio. Cuando hablamos de una evacuación por sismo, estamos hablando de que tenemos el primer paso, que es el antes. ¿Cómo vamos a actuar a la hora de un antes? Pues a la hora de un antes nosotros tenemos que hacer planes familiares, puntos de reunión, tener que conocer bien las señales informativas, qué significa un muñequito dibujado con una puerta, una salida de emergencia, una flecha, que significa una ruta de evacuación. Tenemos que, en el antes también tenemos que capacitarnos, tenemos que, en dónde empieza nuestra seguridad, pues nuestra seguridad empieza con nuestra familia. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos qué hacer en caso de, si nosotros como padres de familia, nosotros como hermanos mayores no estamos en casa, pues que ellos sepan cómo actuar a la hora de una eventualidad. Tenemos que saber y decirles a la hora de que estén estudiando cómo van a actuar ellos. El antes también, ¿por qué nuestras rutas de evacuación no tienen letras? Porque normalmente si viene un extranjero y no habla español, pues nuestra ruta de evacuación solamente con la flecha le va a indicar a él que es una señal informativa, una ruta de evacuación que lo va a llevar a un punto de reunión.
Normalmente estas rutas de evacuación tienen colores internacionales, no solamente se conocen acá en Guatemala, sino las normas se basan en normas internacionales, siendo el color verde de un fondo verde y un contraste blanco. Aparte de ello, tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios en el antes, tenemos que tener todo eso para estar preparados a la hora de una eventualidad. ¿Qué vamos a hacer en el durante? La pregunta es, hay un mito, no es mito, es el triángulo de la vida. El triángulo de la vida pues tiene ciertas funciones. El problema es que no todas las edificaciones son del mismo material. No sabemos si el edificio es de tabla yeso, qué tipo de estructura tenemos madera, tenemos bloque, como lo mencionamos al principio, y entonces no sabemos cómo va a colapsar este edificio. Entonces no sabemos si ese triángulo que nosotros nos estamos ubicando si me va a proteger o me va a dar un espacio vacío, como se le conoce. Y ¿qué voy a actuar? La mayoría de nosotros perdemos el primer paso a nivel general, que es mantener la calma, y lo primero que hacemos es salir corriendo. Las personas heridas que se dieron en esta ocasión fueron por negligencia propia. Tuvimos crisis nerviosa, tenemos personas heridas, pero por querer salir corriendo de su vivienda fueron lastimados por objetos que no tenían asegurados en su casa, y eso les produjo ciertas heridas leves. Durante nuestra actuación vamos a buscar zonas de seguridad dentro de nuestro ambiente y nos vamos a ubicar ahí para que si el edificio pueda colapsar, yo esté en un lugar seguro. Normalmente se establecen en donde están las columnas, no debajo de mesas, ¿verdad? Pero hasta el momento no nos han quitado el triángulo de la vida. Podríamos hacer en su momento tirarnos en posición fetal, y la evacuación se va a dar después de que pase el sismo. Después vamos a evacuar y nos vamos a dirigir a puntos de reunión, zonas seguras. ¿Dónde van a estar esas zonas seguras o dónde se establece un punto de reunión? Que se establece en donde no hayan postes, cables de alta tensión o paredes que puedan colapsar, y que en esa zona de seguridad que nosotros ubicamos, ahí vayamos a perder la vida. Recuérdese que está temblando dentro de su casa y está temblando fuera de su casa, y tenemos más riesgos afuera de nuestra vivienda. Entonces vamos a buscar espacios de seguridad ahí adentro de nuestra vivienda. ¿Y después del siniestro? Bueno, definitivamente después del siniestro pues vamos a ver qué personas están heridas, para ver si hay personas soterradas, personas heridas, y vamos a implementar lo que es nuestro botiquín de primeros auxilios. Vamos a ver si pedimos ayuda. Recuérdense que en ese momento colapsan las redes, colapsa todo lo que es la luz y todo, entonces no tenemos cómo comunicarnos con nuestros familiares, y entonces esa es una de las situaciones que nosotros le decimos, que cada casa, cada familia debería contar con un botiquín de primeros auxilios, no con medicamentos, sino con instrumentos o insumos que nos puedan apoyar a detener una hemorragia o a salvar una vida con una reanimación cardiopulmonar. Pues vamos a seguir hablando de cómo auxiliar, ¿verdad? Cómo actuar después del desastre natural. En el siguiente segmento seguimos con el Cuerpo de Bomberos, no se vayan. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Primera calle 20-18, zona 3. Centro Médico María Auxiliadora. Teléfono 7765-4824. Quetzaltenango se distingue por su gastronomía. Sabor auténtico, realizado por recetas únicas heredadas de generaciones de antaño. Restaurante Flor Maya. Comida típica y asados. Gastronomía Maya, el sabor único de Guatemala. Estamos en octava calle C19-11, zona 1. Eventos únicos, sabor único. Flor Maya.
¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Aguilar, pioneros en la innovación de servicios, exámenes de rutina, hematología completa, química sanguínea, microbiología, urología y más, pruebas de infertilidad masculina y femenina, servicios de ADN. Trabajamos las 24 horas al día, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 5784-0405. Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Aguilar. Alma de Mujer Internacional en la era digital. Danos like. Suscríbete. Alma de Mujer Internacional. Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7794-3232. ¿Es adecuada la alimentación de su bebé? La alimentación durante los primeros años de vida es fundamental para el adecuado desarrollo de los niños. Es importante de que no se abuse de las grasas, así como consumir frutas y verduras al menos 5 veces al día. Soy el doctor Jorge Ramos Cepeda, pediatra. Visítenos acá en el edificio médico San Lucas en la oficina 304. ¿Quieres saber por qué la psicología es importante? Observe los casos que le presentamos a continuación. Asumir. ¿Crees saber lo que los demás piensan de ti y eso te condiciona para relacionarte con ellos? Deberes e imposiciones. ¿Sientes que cargas con obligaciones e imposiciones que no son tuyas y provienen de tu cultura? Idealización. ¿Idealizas tus aspiraciones a tal punto que se vuelven inalcanzables y reales y te frustran? Sobregeneralización. ¿Utilizas frases como nadie me va a querer nunca? Siempre me pasa lo mismo. Nunca lo conseguiré. Catastrofismo. ¿Haces una tormenta en un vaso de agua? Acuda al psicólogo si es necesario, busque ayuda cuando las situaciones le sobrepasen y recuerde, trabaje su mente y estará mejorando su vida. ¿Preocupado porque la contabilidad de tu empresa no puede estar al día? Tranquilícese. Arresuc, auditores y consultores, Arreola, Suchi y Cifuentes se encargan de la contabilidad de su empresa. Confianza y seguridad. Y te brindamos una excelente asesoría tributaria. Contamos con muchos años de experiencia asesorando empresas a nivel nacional. Contáctenos al teléfono 7761-9428, 7765-0564, en Shela, local 77 y 78, Centro Comercial Montblanc. Muy buena tarde, mi nombre es Silvia Arabela Aparicio Sánchez. Soy médico dermatólogo, estoy ubicada en la 9ª calle 9-11 de la zona 1 de Quetzaltenango, en el centro histórico de Quetzaltenango, salida a Almolonga. La especialidad de dermatología consiste en tratar enfermedades de la piel, pelo y uñas. Así también nos dedicamos a hacer tratamientos cosméticos como aplicación de botox, aplicación de rellenos, peelings, mesoterapia en áreas de cuero cabelludo para las personas que tienen pérdida de cabello. Nuestros números de teléfono son el 7763-1911, 5632-7257. Será un gusto poderles atender. Todos sabemos que es un terremoto, pero ¿sabemos qué hacer en caso de que tiemble la tierra?
Saber cómo actuar ante estas situaciones es fundamental, porque una reacción adecuada es nuestra mejor defensa. Por supuesto, no estamos hablando de vivir siempre en alerta, es una cuestión de información y prevención, así que vamos allá. Si se produce un terremoto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? No debemos salir corriendo de los edificios. Pueden caer cristales, cornisas, techos. Evitar estar cerca de las ventanas por los cristales, debajo del marco de las puertas, la estructura cederá, o al lado de pilares. Nos situaremos próximos a objetos o muebles que frenen la caída del techo y dejen un espacio de seguridad a su lado para evitar aplastamientos. Nos colocaremos así, en posición fetal, con los brazos en la cabeza para proteger nuestra parte más débil. ¿Cuál es el lugar más seguro? En el colegio nos situaremos junto a mesas, sillas, taquillas. Si estamos en el patio, nos alejaremos de los edificios para evitar desplomes y objetos que puedan caer. Buscaremos un lugar despejado. En casa, en las habitaciones, tumbados junto a la cama, nunca encima ni debajo. En el salón, junto a muebles o electrodomésticos. En la cocina, junto al banco de la cocina, electrodomésticos o el espacio de la nevera con la puerta abierta. En la calle, recordad, nos alejaremos de las construcciones y buscaremos lugares despejados. Un sitio seguro sería acostarnos junto a vehículos estacionados. Una vez ha pasado el temblor, es importante cerrar las conducciones de gas, luz y agua. En ningún caso debemos conectar aparatos eléctricos, ni encender luces, porque pueden provocar chispas que originen un incendio o explosión. Podemos salir a la calle con precaución, protegiéndonos la cabeza con algún objeto y alejándonos de los edificios. No utilizar ascensores. Si estamos en el colegio, nos dirigiremos hacia los puntos de encuentro marcados en el plan de autoprotección del colegio. Allí, los profesores harán un recuento de los alumnos. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? No pedir ayuda gritando, solo conseguiremos tragar polvo. Es mejor dar golpes rítmicos sobre partes estructurales del edificio, pilares, suelos o conducciones de metal, tuberías. No es fácil, pero debemos controlar el pánico y si estamos en grupo, intentaremos tranquilizar a los demás. El trabajo en equipo, muy importante. Debemos coordinarnos, efectuar relevos para dar golpes de llamada y si hace frío, debemos permanecer muy juntos para mantener la temperatura corporal entre todos. Ahora ya sabemos cómo reaccionar ante un terremoto. Es un desastre natural imprevisible y nuestra seguridad depende en gran medida de la prevención. Gracias por continuar con su programa Alma de Mujer Internacional Más y el día de hoy estamos hablando sobre prevención sobre desastres naturales. Es importante recordar lo que el bombero de primera clase Estuardo Carranza nos decía en el segmento anterior. En el antes es importante que usted conozca cómo apagar el gas de inmediato, cómo apagar la electricidad de su casa y entonces escuchaban los comentarios que decían ¿y por qué se va la luz después de un terremoto? Porque es importantísimo cortar el suministro eléctrico para que no hayan fugas de gas y que esto pueda ocasionar con un cortocircuito una explosión o un incendio secundario. Entonces siempre que usted pueda acceder hacia sus flipones o hacia su cilindro de gas, apáguelo para que esto disminuya un poco el riesgo de que su casa pueda tener un incendio o algo posterior. En el hecho de permanecer tranquilo es importante otra cosa, cúbrase la boca. Recuerde que muchas veces van a caer paredes, va a haber polvo en extremo y eso le puede limitar la respiración. Son medidas importantes y en el después, que es lo que vamos a seguir hablando ahorita, es importante que usted no se desespere, que en el momento en que usted esté atrapado, no haya luz, sus hijos estén perdidos, no cometa el error de encender un fósforo o un encendedor, porque esto puede significar la muerte de la totalidad de su familia si hay una fuga de gas. Y muchas
veces en ese momento de desesperación donde no sabemos cómo actuar, venimos y recordamos que tenemos un encendedor, lo abrimos y eso nos provoca un incendio superior o una explosión, como bien lo decíamos antes. Otra de las cosas importantes es que tengamos un pito, porque al momento un pito, un gorgorito es lo que sirve para pitar, porque esto puede ayudarnos a pedir auxilio lejos de gritar, porque si estamos bajo los escombros y empezamos a gritar, lo único que hacemos en ese momento es inhalar el polvo que ha caído y eso muchas veces puede ser más perjudicial para nuestra salud. Hablando de estos ejemplos, ¿qué otros ejemplos ustedes nos pueden poner sobre cómo actuar? Por ejemplo, en el momento que encuentran un familiar herido, con sangre, muchas veces en la desesperación lo quieren jalar, no estabilizan cuello, no estabilizan espalda y esto ocasiona una parálisis total del cuerpo o cosas por el estilo. Sí, definitivamente seguimos hablando del después. Pues obviamente nosotros en casa, a la hora de que nos salgamos, también tenemos que tener cuidado de cables tirados de media o alta tensión, de las ventanas que en su momento se pudieron quebrar y hay vidrios tirados en calle. Recuérdense que en la noche algunos pues salen como están vestidos y algunos salen descalzos. Esto pues les puede producir ciertas heridas. También si miramos nosotros que la casa del vecino, la casa de cerca de nosotros está colapsada y miramos a la persona superficialmente que nosotros la podemos rescatar, pues nosotros lo podemos hacer, obviamente cuidándole las cervicales y la columna vertebral para no dañarlo o no dejarlo con una parálisis completa. Asimismo, si ustedes escuchan de que hay una persona atrapada ya en el interior de esa estructura, no es permitido que ustedes ingresen a esa área. ¿Por qué? Recordemos de que pueden haber más réplicas y si esa estructura no colapsó en su totalidad, a la hora que ustedes quieran ingresar a esa estructura y haber una réplica, eso pues puede caer en su totalidad y ya no vamos a tener solo una persona o una víctima, sino ya vamos a tener dos víctimas. Entonces lo que no queremos es tener más personas heridas. Ese trabajo pues ya lo hacen los grupos USAR de acá de Guatemala, que son personas entrenadas para poder entrar a esas áreas y se le llama un tipo de apuntalamiento. Quiere decir que van a sostener las partes que están volátiles en esa estructura y que ellos puedan extraer a esas personas. Eso pues nosotros tenemos que saber de que a una persona con una hemorragia o algo la tenemos que atender en menos de 24 horas. Recuérdense que hospitales, clínicas van a estar totalmente colapsadas, entonces no vamos a tener la ayuda de médicos o de hospitales para nosotros poder trasladar a nuestros pacientes. Esto pues refiere a que también recordemos que las ayudas internacionales llegan después de las 72 horas y por eso es que vamos a platicar un poquito más de qué significan esas 72 horas. Nos damos cuenta que podemos hacer un plan familiar. En el plan familiar podemos verificar la casa, ver zonas de riesgo en nuestra casa, paredes que estén falsas, el tipo de blog. También podemos ver una parte institucional que es parte del plan acción, ¿verdad? En las instituciones, ya sea públicas o privadas, siempre vamos a tener un plan de acción. ¿Qué podemos hacer en caso de sismos o de desastres naturales? Nos damos cuenta que en estas instituciones va a estar todo señalizado. Siempre hacen un plan de acción. Estas empresas ponen a una persona que es el jefe, se podría decir, es el que va a dirigir cómo se van a mover, cómo van a actuar. Anteriormente platicábamos de algunas señales. En estas señales van a haber zonas seguras. Entonces, mientras está el movimiento sísmico, este encargado va a estar estableciendo grupos. Entonces, él les va a decir tal grupo de cierto número de personas, que eso ya se habla dentro de las capacitaciones que da una empresa. Va a decir tal lugar tenemos como zona segura. Vamos a hacer grupos ya sea de 5,
de 10 personas para que sean manejables. Siempre se va a dejar un responsable por cada grupo con un gorgorito y el listado de las personas que ellos tienen. En el plan escolar, se les platica primero a los maestros para que ellos estén empapados de la información, cómo poder actuar, y luego se capacita a los alumnos, porque primero se le va a decir al maestro qué debe de hacer para que él pueda transmitírselo a los alumnos. Cada maestro en cada clase le va a ir diciendo a los alumnos cómo deben de actuar, qué deben de hacer, ponerse en posición fetal, como lo platicábamos antes, y tener una señal para decir es momento de evacuar. Pues dicha esta información, vamos a ir al siguiente segmento con la pregunta sobre qué es la mochila preventiva, que todos hemos escuchado hablar. Les dejamos con esta incógnita y la vamos a despejar ahora después de la publicidad. No nos dejen. Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Aguilar, pioneros en la innovación de servicios, exámenes de rutina, hematología completa, química sanguínea, microbiología, urología y más. Pruebas de infertilidad masculina y femenina, servicios de ADN. Trabajamos las 24 horas al día, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 5784-0405. Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Aguilar. Quetzaltenango se distingue por su gastronomía. Sabor auténtico, realizado por recetas únicas heredadas de generaciones de antaño. Restaurante Flor Maya. Comida típica y asados. Gastronomía Maya, el sabor único de Guatemala. Estamos en Octava Calle, C19-11 Zona 1. Eventos únicos, sabor único. Flor Maya. ¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfonos 77 61 93 36. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Inicia el 2017 produciendo. Vendo amasadora y refinadora industrial, capacidad 75 libras de masa, motor HP 3 caballos de fuerza, marca Equipasa, remato, batidora Spark Mixer, óptimas condiciones, 50 libras, ideal para el negocio de la pastelería. Mayor información al 45 45 46 57. Ciencia, humanismo y alta tecnología. Centro Clínico de Gastroenterología, uno de los centros más especializados del país, con la tecnología más avanzada a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, hígado y páncreas. Centro Clínico de Gastroenterología, dirigido por la doctora Sarita Tobar de Huracán, gastroenteróloga, endoscopista y médico internista, especializada en el centro de mayor prestigio de México, DF, Hospital Salvador Subirán, y en la Universidad Autónoma de México. Será un honor servirle. Centro Clínico de Gastroenterología, al cuidado de su salud digestiva.
Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7794-3232. ¿Por qué se enferma mi hijo frecuentemente? Esa es una pregunta muy frecuente que la vemos siempre en el consultorio. Si bien es cierto que algunas enfermedades son frecuentes de verse en ciertas épocas del año, no siempre deben de padecerla todos los niños. Existen varios métodos para poder prevenir las enfermedades, desde lo que son simplemente el lavado de manos, las medidas higiénicas generales, pero también es importante la vacunación. Siempre debe de tenerse un esquema de vacunación al día para poder ayudar a mantener y preservar la salud de nuestros hijos. Soy el doctor Jorge Ramos Cepeda, pediatra. Visítenos acá en Edificio Médico San Lucas, en la Clínica 304. Bienvenidos a esta última parte del programa y ahora vamos a estar hablando con nuestra dama bombero de tercera clase, Teresa Grijalva. Nos va a clarificar qué es la mochila preventiva y qué elementos debe contener. Buenas noches. Pues la mochila de emergencia de 72 horas es para cualquier emergencia. La idea de esta mochila es tenerla siempre preparada, porque como nunca sabemos cuándo va a suceder alguna catástrofe, es de suma importancia tenerla siempre lista. Esta mochila tiene que estar capacitada para que dure las 72 horas, que es el tiempo estimado en el que tenemos ayuda de los cuerpos de socorro. Esta mochila pues tiene que tener cosas esenciales, pero así como son esenciales son muy importantes, como decirles el agua. Todos sabemos de que el humano no puede vivir sin agua, pero el agua no la tenemos que tener solo para tomar, sino también para nuestra higiene. También las toallitas húmedas, que nos sirven mucho si no tenemos acceso al agua y al jabón, porque sí es importante mantenernos muy limpios, igual que lo que es el papel. Tenemos lo que es nuestro botiquín de primeros auxilios. Debe estar bien constituido, como por decirles las gasas, también una venda, agua oxigenada y también el esparadrapo. También tenemos que tener la protección a la temperatura, porque sabemos que aquí en Shetland la temperatura es normalmente fría, entonces es importante que en nuestra mochila tengamos una chumpa. Por aquello de que empiece a llover, así como en estos tiempos, una capa es muy importante. Lo que son las bolsas también, y nuestro nylon no debe faltar. Algo muy importante es nuestra alimentación. Aquí lo que tenemos es la comida enlatada. Siempre tenemos que ver la fecha de vencimiento, que no sea muy pronta. Podemos tener así variedad. Mejor si es comida enlatada o comida seca. Frutos secos. Frutos secos. Porque es comida que no fácilmente se descompone y también dura más tiempo. Lo que también es importante es tener chocolates, porque sabemos que contienen mucha energía para mantenernos, y nuestro radio, porque de esta manera estamos informados de lo que está pasando en otros lugares, y la linterna obviamente para ver en algún momento que nos quedemos en la oscuridad, al igual que las candelas. También es importante que tengamos nuestro encendedor o nuestros fósforos, porque para encender las candelas. Y pues eso sería lo esencial en nuestra mochila. Y como les mencionaba, si vamos a usar la lámpara
y el radio que sea de baterías y estar seguros de que las pilas estén cargadas. Y pues solamente eso sería. Los documentos también es algo a tener en cuenta, creo recordar. Sí, los documentos, pues muchas veces nos sirven los documentos en el día a día, entonces es mejor tener una copia siempre dentro de nuestra mochila. La ubicación también tenemos que tener suficiente dinero en nuestra mochila, porque a veces nos quedamos sin nada y todavía hay cosas en venta, así es que todavía se logra encontrar algo. Pues una vez sabiendo esta mochila que nos cubriría durante 72 horas en caso de emergencia, añadir un consejo psicológico para esas personas que se ven afectadas muy directamente y son víctimas del pánico, porque de repente pueden haber sufrido un daño físico o hayan sufrido un daño a algún familiar cercano. Una forma de manejar el pánico es controlar la respiración, y hay ahí una idea confundida, que es la siguiente: cuando uno está muy nervioso y el corazón acelerado, parece con dolor en el pecho, estoy ansioso, tiendo a respirar más profundo y agarrar aire pensando que eso me va a calmar, y es a la inversa, porque lo que tenemos es una sobreoxigenación, es decir, el corazón está moviendo muy rápido, hemos respirado mucho aire y estamos sobreoxigenados. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer no es inhalar, sino al revés, exhalar, y exhalar lo más hondo y profundo que podamos. Incluso si tenemos las manos libres, tocarnos, palparnos el estómago y empujar el estómago, doblar el cuerpo de tal forma que exhalo por la boca lo más que pueda y inhalo de forma natural, sin hacer muy intensa la inhalación, y vuelvo a exhalar mucho más profundo que la inhalación. Cuando hago este ejercicio 3 veces, ya luego pues las inhalaciones van a ser más profundas, pero ya habré sacado el oxígeno en exceso que tengo, y por tanto va a ayudar a que la taquicardia pues deje de suceder y que empiece a tener una respiración de mayor calma y control. Este sería el consejo psicológico. Compañera. Pues vamos a continuar aquí con nuestro bombero de primera clase con sus conclusiones, y no sin antes decirles a todos gracias por haber venido. Bueno, sí, muchas gracias. Para concluir, la quinta compañía da los últimos detalles. En primera, la mochila de 72 horas. Si somos 5 personas en la casa, una mochila por persona, si pudiéramos. Y 3 pasos muy importantes: no corro, no grito y no empujo. No corro, no grito y no empujo. Son 3 pasos muy importantes que podemos seguir. Y no olviden su plan familiar. Edúquense y tengan esa cultura de prevención. Y recuerda, prevenir es vivir. Es muy importante el hecho de que usted en su casa se tome un momento para reflexionar sobre si usted tiene esta mochila preparada en un lugar visible, si sus hijos fueron los que en este momento le pidieron a usted que se calmara. Una experiencia personal en el caso de nosotros, nuestros hijos en el colegio están llegando los bomberos voluntarios a dar manejo de sismos, y ellos inmediatamente decían: cálmense, cálmense, sus manitas en la cabeza. Eso quiere decir que los planes educativos sí funcionan. Y por último, pues aquellas personas que dicen, bueno, ¿y qué será bueno para el susto? Si les dan agua de ruda, si les dan agua pura, si les dan un dulce, un chocolate para que se calmen. La reacción del cuerpo va a durar 20 minutos en los cuales el cuerpo, después de un susto, de algo que lo ponga en estrés, va a tener taquicardia. Eso quiere decir que su corazón va a estar palpitando más fuerte, va a tener a veces sudoraciones frías, va inclusive a tener vértigo, mareos. Si usted está calmado en el proceso de respiración que Cristi nos explicaba anteriormente, que lo que se trata es de sacar el CO2 del cuerpo, lo que vamos a tratar es de esperar 20 minutos, y a los 20 minutos los organismos van a estar en su estado natural. Si usted tiene sed y puede tragar, tome agua, porque realmente no le va a causar daño. Si usted tiene agua de ruda, dele agua de ruda, porque no le va a causar daño. Los mitos sobre la diabetes: si después de un susto desarrolló diabetes, es otra de las cosas importantes. Como médicos sabemos que un estado de estrés alto puede producir un aumento del azúcar en la sangre, que es transitorio. Entonces esto no va a causarnos un problema, no nos va a causar una muerte, salvo que usted tenga diabetes, ¿verdad? Otra de las cosas importantísimas es que muchas veces
veces si tenemos a alguien accidentado después de un siniestro o un accidente X, pero la persona está inconsciente, no trate de darle traguitos de agua, porque muchas veces en el buen chapín decimos, denle un traguito de agua y se va a reponer. No, si el paciente está inconsciente, no seamos imprudentes en tratar de darle agua, porque esto lo que va a causarnos es un problema mayor en la persona. Es importante también que nosotros empecemos a educarnos sobre esto, porque como lo decían los bomberos, estamos en áreas de riesgo, ¿verdad? Y las áreas de riesgo van a tener peores pronósticos si la población no está educada. Si a nosotros nos da risa el hecho de tener la mochila, no nos importa tener la mochila, ¿qué va a pasar si realmente en un momento Quetzaltenango colapsa con una tragedia mayor? Van a haber muchos muertos y se pueden prevenir, y ese es el objetivo del programa de hoy, tratar de ayudarnos a todos como comunidad a informarnos y a tratar de tener una perspectiva y una forma de vida con mejor pronóstico ante un desastre natural. Gracias por haber compartido con nosotros este programa, y esto fue Alma de Mujer Internacional Más. Somos un género, somos mujeres. Hasta la próxima. Alma de Mujer Internacional Más. Gracias por su compañía.